Hola, buenas tardes amigos de YouTube. Estamos aquí nuevamente con un nuevo capítulo del podcast Biblia a la Carta. Bueno, vamos a saludar a Martín, que está aquí a mi lado, que nos va a presentar el plato que trae para esta vez. Parece que este plato viene con aperitivo, así que, bueno Martín, hola. Hola, buenas tardes. Bueno, hoy vamos a hablar acerca del reino de los cielos como aperitivo y dos parábolas acerca de la salvación, que son la parábola del tesoro escondido y la perla de gran precio. Así que vamos a empezar con el aperitivo. Bien Martín, vamos con ese aperitivo. Bueno, para empezar, es prioritario entender acerca del reino antes de pasar a las parábolas. El reino de los cielos se define como todo lo eterno, todo lo incontaminado, todo lo verdadero y todo lo que tiene valor intrínseco y que es verdaderamente incorruptible. El reino es un tesoro celestial descansando en el campo de este mundo imperfecto para hacer que cada uno de nosotros sea rico para toda la eternidad. Este tesoro, que es el reino, incluye la salvación, el perdón, el amor, el gozo, la paz, la virtud, la vida eterna del cielo y la posterior presencia con el Señor. Literalmente todo lo que tiene valor eterno se engloba en el tesoro del reino. Es por eso que este bien es el más valioso que se pueda encontrar. Es un dominio espiritual. Está exento de toda delimitación geopolítica o geográfica. Martín, bueno, hablando del reino, a ver, te quiero hacer una pregunta. El reino es... ¿Hay algo del reino aquí en la tierra que nosotros podamos disfrutar? Porque tú decías que vamos a ser ricos en la eternidad, pero acá en la tierra ¿podemos disfrutar de ese reino que está en los cielos, que está en la eternidad? ¿Hay algo de eso acá? Es mi pregunta. Sí, definitivamente hay algo. Hay mucho de eso aquí. En primer lugar porque cuando bajó en aquel tiempo el Espíritu Santo, la presencia de Dios en los creyentes que creían en Jesús vino a ser morada permanente en ellos. El Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento se manifiesta en la creación, venía, investiga a los jueces como por ejemplo Sansón, o los profetas como Samuel, Saúl, David, pero él venía en algún momento y cuando cumplía su función se iba, o cuando la persona fallaba o ya no era apto para su misión, el Espíritu de Dios de alguna manera se retiraba de esa persona. Pero hoy en día todos esos que hablamos acerca de salvación, perdón, amor, gozo, paz, virtud, que son frutos del Espíritu Santo, de alguna manera están presentes en el cristiano de hoy, definitivamente. Ya. O sea que al estar cerca del reino o al aceptar el reino, desde ya empezamos a vivir un poquito eso. Claro, empieza a vivir un poquito de eso y eso aumenta progresivamente. Ya. Filipenses 1:6 dice que el que comenzó la obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces entramos en un proceso de santificación constante. Bien. Ya Martín. Y para entrar a ese reino, Martín, hay que hacer algo, ¿qué hay que hacer? Hay que dejar cosas de hacer, hay que hacer otras, hay que pagar algún precio. ¿Cómo consigo ese reino? Hay que decir que nada jamás en todo el universo podría de alguna manera coincidir con el valor que tiene el reino, porque es un valor inestimable. Vale la pena más de lo que cualquier simple mortal podría imaginar. Esto significa que es infinitamente más preciado y va más allá de la gama de precios que cualquiera de nosotros podría incluso pensar en pagar. Por ejemplo, si uno da todo lo que tiene, sus recursos, sus esfuerzos,
sus recursos humanos, psicológicos, profesionales, para entrar al reino, no podría. No es por méritos propios. Eso la Biblia lo expresa claramente. Ya. Hay que decir Wow. que la actitud característica de todos los verdaderos ciudadanos del reino es que son pobres en espíritu. Pobres en espíritu. ¿Qué significa eso, Martín? Pobre en espíritu es lo opuesto a la autosuficiencia. O sea, algo así como humildes, como Humildes, exactamente. como humildes. Humilde. Ya. Ya, Martín. Se refiere a la profunda humildad de reconocer que estoy en bancarrota espiritualmente y que de esta manera estoy apartado de Dios de una manera de no ser por Cristo irremediable. Esto describe a aquellos que están agudamente conscientes de su estado de perdición y carencia de esperanza fuera de la gracia divina. Es que es como... No es muy fácil reconocer muchas veces. Exactamente. No es fácil al principio, sobre todo cuando antes de entrar en esto, de entrar en el reino, de encontrar esto tan maravilloso, es difícil. Los humanos siempre tendemos como a tapar nuestros defectos, nuestras cosas malas. Entonces no debe ser muy fácil entrar a ese reino, pero reconocer todas las cosas malas que tenemos. Yo considero que eso, el llegar a ese punto, yo creo que viene solamente de Dios, porque es muy difícil que un ser humano pueda llegar por sus propios méritos, por sus propios medios a decir soy humilde, estoy perdido ante Dios, cuando, como decías bien, el ser humano por lo general ama la autosuficiencia, ama sentirse independiente, libre, no tener que rendirle cuentas a nadie. Entonces, de alguna manera, se crea autosuficiente. Y la característica que aquí nos da es que los ciudadanos del reino son pobres en espíritu y son humildes. Y de esta manera es la que de alguna manera nos permite el acceso a la presencia de Dios y al reino que mencionamos anteriormente. Hay que decir que Cristo pagó en su totalidad la entrada del reino de todos los que creen en su nombre, porque Él es el único, y quiero que quede bien esto bien en sus mentes, es el único que podría pagar un precio tan inimaginablemente alto, porque nosotros no podemos imaginarlo, tiene como dije anteriormente, un valor inestimable. Por lo tanto, todos los que entran en el reino lo hacen sin dinero y sin precio, por la gracia mediante la fe, no por algún mérito o virtud propia. El uso más característico de la gracia divina tiene muchas acepciones en la Biblia, pero el uso más característico significa un concepto que alude a un favor inmerecido que un superior le otorga a alguien inferior. Eso es como maravilloso. O sea, estaba pensando que a veces uno recibe, bueno, una comparación que no tiene a lo mejor mucho que ver, pero a veces uno recibe un favor de alguien que uno ni se imagina. Y es como tan sorpresivo, tan grato recibir algo así. Uno está acostumbrado a que las personas siempre tienen como una red de quién te ayuda, quién te hace favores, pero de repente cuando tú dices una persona que no me conoce o me hace un favor así, bien maravilloso. Es maravilloso y estremecedor también. Estremecedor sí, de alguna manera. Bueno, y cuando se refiere a la gracia divina hacia la humanidad, refleja un favor de Dios no merecido que provee salvación a los que merecen condenación. En el sentido cristiano más específico, se requiere a la actividad salvadora de Dios que se manifestó a través del regalo de su Hijo para que muriera en lugar de los pecadores.
Sin embargo, como estamos a punto de ver las parábolas que nos competen el día de hoy, la fe genuina nunca deja de apreciar el verdadero costo de la salvación. Si tenemos una fe genuina, nunca diremos, esto no tiene costo. No, al contrario, tenemos que tener una actitud reverente ante eso. Y eso muestra la liberación de la maldición de la esclavitud, del pecado que le costó a Jesús, a Cristo. Además, aunque el Señor Jesús pagó el precio en su totalidad, no es inconsecuente instar a las personas a considerar el costo, como dije anteriormente, de entrar al reino. Ya, Martín, eso fue como el aperitivo, ¿verdad? Exactamente. Ya. Ahora vamos a entrar al plato de fondo. Una parábola, ¿verdad? Exactamente, así es. La parábola dice así: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Mateo 13:44. Martín, a ver, cuéntanos un poquito qué nos dice aquí esta parábola. En el contexto de Jesús, esta historia sencilla demuestra que Jesús está tratando con una historia familiar, con una dinámica que se da en el tiempo de su cultura judía. Para tener un poco de trasfondo, hay que voy a dar un ejemplo, por ejemplo, el de febrero del 2014, en Estados Unidos. Una pareja del norte de Carolina estaba caminando con su perro cuando vieron que algo comenzaba a surgir debajo de la suciedad del sendero en el que iban. Empezaron a ver y a escarbar y era una lata corroída que había sido enterrada años antes. Excavaron y encontraron más y más latas. Todas contenían monedas de oro. Más de 1.400 monedas en total. Y era un valor estimado de alrededor de 10 millones de dólares. Las monedas fueron acuñadas en San Francisco en varias ocasiones en los años 1847 y 1894, fechas que abarcan la época de la fiebre de oro de California. Una moneda particularmente rara en colección fue valorada en más de $1 millón. Se cree que es el más valioso tesoro escondido jamás descubierto en los Estados Unidos. La mayoría de los informes de noticias cubrieron la historia, destacando el hecho de que las probabilidades de ganar lotería son infinitamente mayores, miles de veces mayores, que la posibilidad de encontrar un tesoro así de peculiar, así de raro. En las tierras donde podemos ver que en el Medio Oriente, en las tierras donde hay guerras, agitaciones políticas son bastante comunes, enterrar las riquezas es un medio conveniente para proteger el patrimonio de la familia. Seguramente esta familia, en la fiebre de oro, querían guardar su riqueza y conservar su patrimonio, igual que lo hacían las personas en los tiempos de Jesús. La parábola, yéndonos más en materia, nos muestra a un hombre que descubre un tesoro escondido en un campo que le pertenece a otra persona. Él podría haber sido empleado por el dueño del campo para que cultivara la tierra. Mientras se estaba arando, de alguna manera se entierra un tesoro escondido. Inmediatamente él lo pone de vuelta donde lo encontró. Entonces va y vende todo lo que tiene, liquida todo lo que tiene y compra aquel campo con el fin de obtener el tesoro escondido en ella. No se dice qué clase de tesoro era precisamente, pero sí nos dice que era inmensamente valioso. Los lectores a veces tienden a preguntar si lo que hizo el hombre fue ético. Sí. ¿Qué dice la Biblia? Bueno, hay que decir que él descubre un tesoro que no le pertenece. Sí. Luego lo entierra sin decirle nada al dueño. Sí. Pero ¿esa era acaso una forma que debía informar de su hallazgo al propietario de la tierra? Hay que decir que él no lo hizo. Sin embargo, la ley rabínica judía era muy específica en estas cosas. Hay una gran como jurisdicción de esto. Algunos decían si estaba cerca en el lado derecho le pertenecía al dueño del campo. Si estaba 10 metros para afuera le pertenecía al que lo encontró. Hay una gran
literatura con respecto a eso, pero podemos decir que la ley rabínica era muy específica en esas cosas. Y en muchos casos, cuando se encontraba un objeto de valor cuyo propietario era desconocido y se encontraba al aire libre, incluso a las afueras de la puerta de la casa, el propietario de la tierra no tenía ningún derecho para reclamarlo. Hay que decir que el tesoro escondido, infiriendo, decimos de que es posible, muy probable, en realidad, que no perteneciera al dueño de la tierra. Si hubiera sido dueño de la tierra, ¿él habría acabado antes de vender su tesoro o terreno a otra persona? El hecho de que él no sabía que estaba ahí significa que no tenía un derecho previo sobre él. Seguramente lo compró a otra persona y ese tesoro estaba de mucho antes ahí. Por lo tanto, según la ley judía, pertenecía al que lo había encontrado. La premisa de la parábola es la siguiente. Un hombre encontró algo tan valioso que vendió todo lo que tenía, todo lo que poseía para poder conseguirlo. Estaba tan contento y tan abrumado por el valor de su descubrimiento que estaba ansioso por entregar todo lo que tenía con tal de ganar ese tesoro. Vamos a la siguiente parábola entonces, ¿cierto? Más o menos con la misma idea. Dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Mateo 13, 45-46. Bueno, hay que decir de que este hombre era probablemente un mayorista. Es muy probable que él viajara de ciudad en ciudad, por mercados, puertos pesqueros, ferias comerciales, en busca de perlas de alta calidad para comprarlas y posteriormente revenderlas. La gente podemos decir que hoy en día hace lo mismo con la antigüedad, va a buscar una antigüedad, ver el valor de alguien que la tase y la venden en un valor superior al que lo compraron. Hay que decir de que hoy en día se buscan en graneros, desvanes viejos, se asisten a ventas de bienes, con la esperanza de encontrar entre todos los muebles de segunda mano un valioso tesoro por una ganga. Martín, ¿y la perla era una perla así como las perlas que conocemos ahora? ¿O cómo era? Sí, eran como gemas. ¿Ya? Eran perlas bien parecidas a las perlas que estaban en el mar. En esa época los buzos se metían en el mar y recogían las perlas. Y esa perla a veces le daba riqueza. Algunos murieron en esa aventura. Ya. Pero eran perlas que estaban en el fondo del mar por lo general. Ya. Eran perlas preciosas. Ya. Hay que decir que las perlas en los tiempos de Jesús eran equivalentes a los diamantes de la actualidad, como las gemas. Ya. Perlas bien formadas eran tan valiosas como cualquier gema preciosa. Las perlas también hicieron que la riqueza les fuera más fácil de transportar. Si alguien tenía buenas perlas, también era el dueño de una gran fortuna. Una sola perla con tamaño, perfección y belleza de vidas podría ser de gran valor. Ya. Hay que decir que ese comerciante buscaba perlas finas para vender porque eran una inversión confiable y aumentaban en valor a medida que pasaba el tiempo. Como en el caso de hoy en día, y este ejemplo me gusta mucho, los inversionistas sabios diversifican, guardan un poco de dinero, invierten cierta cantidad en perlas y otros, por ejemplo, en el sector inmobiliario. La única cosa que los inversionistas inteligentes no solían hacer era poner todo en un solo producto, que fue lo que hizo la persona que vendió el tesoro, Como decía la parábola, ¿verdad? y la persona que encontró esta perla. El principio clave espiritual común de estas dos parábolas es: todo lo que el mundo considera que vale la pena o es importante, en Cristo, o para tener el conocimiento de Cristo, la excelencia de su conocimiento y ser parte de su reino, no tiene valor prácticamente. Carece de valor intrínseco, de valor que pueda llegar de alguna manera a merecer o a compensar lo que Cristo hizo por ti. El reino es de un valor que, como dijimos anteriormente, no tiene precio. Y en él encontramos un tesoro eterno que es rico más allá de cualquier tipo de comparación. En este reinado, Cristo gobierna con bondad y bendice eternamente a los sujetos que con mucho gozo le aceptan como Señor. Bueno, a continuación vamos a sacar algunos principios importantes acerca de esta parábola. Hay que decir de que, como dijimos anteriormente,
el reino no es visible superficialmente. La perla tuvo que ser buscada. No eran evidentes para el observador casual. Esto es exactamente igual en las parábolas, como dijimos en el primer podcast. El verdadero significado no se manifiesta de inmediato. Está ahí para aquellos que lo buscan. Otra es que el reino se apropia personalmente. La figura es la clave en la parábola es un individuo. Y cada uno, por ejemplo, puede encontrar algo que es de mucho valor para él. En este caso, la perla de gran precio o el tesoro escondido. Pero lo que tiene que hacer es apropiarse de él. Debemos decir que usted no se puede convertir en un ciudadano del reino de los cielos hasta que personalmente es unido a Cristo, apropiándose del tesoro para sí mismo. Hay que decir también de que el reino es la verdadera fuente de gozo real. El gozo es el resultado natural de apropiarse de un tesoro para sí mismo. Yo creo que toda la gente hoy en día quiere ser feliz o quiere tener algún tipo de bienestar. Y podemos decir que en Cristo las personas que creen en Él no tienen una vida necesariamente fácil, sin problemas, sin adversidades. Pero en Él pueden encontrar la fortaleza y refugiarse en el amor de Él y en su salvación. Y de alguna manera las desgracias no duelen tanto y los triunfos tienen otro sabor. Y tenemos algo que es un fruto del Espíritu, que es el gozo. Otro principio que me gusta mucho es que no todo el mundo llega al reino por el mismo enfoque. Aunque algunos parecen entrar al reino casi por accidente, otros entran siendo atraídos. Pasan tiempo buscando conscientemente. En ambos casos es Dios quien soberanamente ordena su descubrimiento de Cristo. Esto se ve mucho en la Biblia. Por ejemplo, en Hechos vemos que Dios se le aparece a Pablo. Pablo no estaba buscando a Dios de ninguna manera. Dios se le aparece y lo encuentra. Y en otro caso vemos a Cornelio, por ejemplo, que él va donde Pedro y él está buscando que conscientemente a Dios. Él era piadoso de alguna manera. Entonces, aquí mismo, la persona del tesoro se encontró con el tesoro. Y el de la perla buscó la perla. Entonces, Dios de alguna manera nos atrae de distintas maneras, de distintos enfoques. A veces no nos damos ni cuenta, otras veces parece ser una búsqueda más consciente, pero de todos modos, es Dios quien soberanamente ordena esto. Bueno, y ya para ir cerrando, debemos decir de que la parábola, tanto la perla de gran precio como la del tesoro escondido, presenta la salvación como algo escondido de la mayoría de las personas, que es tan valiosa que las personas que le ha sido revelada están deseosas de renunciar a todo lo que tienen por poseerla. Bueno, y quiero hablar un poquito de la salvación, porque esto es lo que nos promueve la parábola. Bueno, Porque ese es el mayor regalo. es el mayor regalo, exacto. Porque acá estamos de paso, Exactamente. pero vamos a tener una vida eterna y ese es el mayor regalo. Y esa es la esperanza que nos promueve esta parábola también. Bueno, la idea bíblica de salvación implica, por lo general, tres nociones. Pueden ser más, pero me voy a quedar con estas tres. Primero se refiere a rescatar de algún peligro, daño o incluso de la muerte a un individuo o grupo de personas o nación. Más específicamente, salvación es el rescate del pecado y de la muerte. En segundo lugar, la salvación implica la renovación de tu espíritu. Tu espíritu explica las escrituras que de alguna manera sufrió una perversión, ya que las escrituras explican que la humanidad cayó al pecar a Adán y Eva del estado de pureza original que tenían a la condición de pecado. Pecado significa todo lo que va en contra de las leyes de Dios, todo lo que de alguna manera te revelas ante Él. También, por lo que se conoce con una palabra que se llama amartía, que amartía significa errar al blanco. Por ejemplo, tengo que ser bondadoso y de alguna manera no soy bondadoso y erro ese blanco que está ahí. Bueno, y
La salvación divina, bajo esa premisa, siempre renueva el espíritu de la persona para que lleve su vida moralmente agradable a Dios. La tercera noción es la restauración de una relación correcta con Dios. Uno de los efectos del pecado, el más devastador diría yo, que es la separación con Dios. Que esta comunión que había en el estado original de pureza ya no estaba. Por eso tuvo que venir Dios mismo, encarnado en la figura de Jesucristo, a pagar por esos pecados. Y de esa manera hacer expiación. La expiación significa cubrir esos pecados. Esa sangre cubría, como se escucha mucho en la sociedad, no es un chivo expiatorio. En realidad es como parecía la analogía. Y Jesús de alguna manera pagó con eso, a precio de sangre, y nos ofrece esa salvación que de alguna manera anula el efecto de separación con Dios y nos acerca a Él mediante su presencia. Bueno, y para finalizar les quiero decir de que la vida eterna es gratis para el pecador arrepentido. Es un don recibido solamente por fe, no una recompensa que se gana o se compra por obras de ninguna clase. Pero decir que la vida eterna se puede recibir gratuitamente por la fe no significa que tal fe es conocimiento simple o asentamiento nominal de ciertos hechos. La fe genuina significa dejar a un lado todo lo demás y renunciar a toda confianza de que algo o alguien puede hacernos ganar méritos con Dios. Muy bien, Martín. Bonito, muy buen momento. ¿Nos despedimos, Martín? Sí, sí. Hasta la próxima y bueno, darle las gracias a todos aquellos que se dieron un tiempo para escuchar nuestro podcast anterior, ¿cierto? Y que Dios los bendiga. Martín, nos vemos. Nos vemos, que Dios les bendiga mucho.